El espectacular crecimiento de China durante las últimas décadas del siglo anterior y las primeras de este ha dado pie a toda una serie de análisis simplones de brocha gorda acerca de cómo el Partido Comunista Chino interviene en la economía, cómo da enormes cantidades de dinero para que las empresas crezcan. Y uno se puede preguntar, si China era uno de los países más atrasados económicamente después del desastre del maoísmo, si China estaba sumida en la miseria con una serie de campesinos que estaban apenas en el umbral de la subsistencia, ¿de dónde demonios sacó el Partido Comunista Chino enormes cantidades de recursos para inyectarlos en la economía para estimularla? Bueno, pues evidentemente esto no pudo haber sido así. Entonces, si no es de esta manera, ¿cómo se llevó a cabo la planificación económica china? ¿Hasta dónde llegó la influencia del partido? ¿Y cómo fueron los mecanismos efectivos económicos que se aplicaron para hacer el enorme desarrollo de China? Para empezar, tenemos que remontarnos al momento donde Deng Xiaoping toma control del Partido Comunista Chino. Bien, Deng Xiaoping había sido una de las personas purgadas por el régimen maoísta. Y cuando regresa, tiene una serie de ideas reformistas que, por supuesto, no agradaban a todo el mundo. Pero era tal el desastre económico que era evidentemente necesario corregir el rumbo. Es aquí donde Deng Xiaoping da una serie de discursos muy importantes, como aquel que habla acerca de que pues, las personas que se dedican a la ciencia tendrían que solamente dedicarse a la ciencia, y si no se inmiscuyen en las altas esferas de la política, si no están criticando al partido, pues da lo mismo que sean fervientes correligionarios de la doctrina o no, o sea, porque esa no es su función. Pero la mayor de todas estas discursos, por lo menos el más recordado, es aquel donde dice la frase ya muy famosa de da lo mismo el color del gato mientras cace ratones. En este momento se inaugura una época de pragmatismo extremo en donde ya no es seguir a rajatabla una serie de dogmas del socialismo marxista, leninista, maoísta, sino de buscar formas realmente efectivas de reactivar el proceso económico. Y una de las mayores, y la donde nos estamos centrando en este momento, son las zonas económicas especiales. Paradigmático es el caso de Shenzhen, que si bien algunos pintan como si fuera un pequeñísimo pueblo de pescadores prácticamente olvidado, lo cierto es que pues ya tenía un pequeño desarrollo urbano, no era para nada una gran ciudad, pero tenía una ventaja muy clara, que era estar muy cerca de Hong Kong, que era un centro económico bastante dinámico por toda la influencia del Reino Unido que tenía. En Shenzhen y en otras 4 ciudades de la provincia de Cantón se inauguran estas zonas económicas especiales. Y si nosotros vamos viendo cómo se van aplicando las políticas económicas década por década, podemos ver cómo se van dando pasos hacia una dirección. ¿La dirección cuál es? Pues convertirse a la larga en una potencia industrial y, como veremos después, en una potencia tecnológica. Pero lo primero era, pues, empezar por tener empresas. ¿Qué ofrece las zonas económicas especiales? Bueno, pues nada que no sea diferente a muchos otros lugares a lo largo de los países, las zonas francas o polígonos industriales que tienen una serie de ventajas fiscales, estímulos y demás, y pues en ese sentido pues no es muy diferente de lo que podía esperarse. En Shenzhen lo que se aplica es un impuesto sobre la renta empresarial del 15%, mientras que en el resto del país era alrededor del 24%.
Ya con esto pues hay un estímulo fiscal considerable para asentarse en este lugar, para que las fábricas extranjeras empezaran a asentarse, especialmente fábricas hongkonesas, que son el primer objetivo y el más obvio de esta política, y poco a poco, conforme vayan exhibiendo buenos resultados, pues otro tipo de fábricas. De hecho, incluso antes de la normalización de las relaciones que tuvo con Estados Unidos, ya la propia Coca-Cola había mostrado interés en asentarse en China. Obviamente atraída por un lado por estos estímulos fiscales y por el otro lado por los bajos salarios. Además de este impuesto sobre la renta ya más bajo, había una serie de excepciones fiscales para empresas nuevas, lo que poco a poco se va a ir convirtiendo en el sistema 2-3. 2 años de excepción completa después del primer año que se obtienen ganancias, años con pérdidas no cuentan, o sea, y después 3 años con una serie de impuestos reducidos. Además, adicionalmente, después se va a agregar un nuevo estímulo que es, si tu producción es mayoritariamente para exportación, tú puedes pedir que el siguiente año se te condone el 50% del impuesto sobre la renta empresarial. A lo largo de la década de los 90 se hace un nuevo paquete de estímulos para las empresas y específicamente se les exenta de IVA a algunas acerca de productos importados, acerca de materias primas y bienes de capital. Además, se ofrece que puedes exentar hasta el 15% de tus ventas totales, es decir, aquellas ventas brutas menos devoluciones, si lo gastas ese porcentaje equivalente en I+D. Es decir, de las ventas, el 15%, tú tomas un dinero, lo gastas en investigación y desarrollo, en una serie de rubros que previamente se te han especificado y lo descuentas ya no de las ventas, sino de las ganancias netas, logrando que se baje normalmente la tasa gravable que, como en muchos países, es progresiva. Con esto hemos dado el siguiente paso. Si en el primer paso lo que se quiere es atraer fábricas, ¿y qué tipo de fábricas se pueden atraer? Pues aquellas de mano de obra intensiva, las que son mucho más fáciles de mover, que básicamente pues es una nave industrial y algunas máquinas que no se requieren gran capacidad ni gran educación para operarlas. Antes bien, lo que se necesita es una serie de trabajadores rutinarios que estén haciendo tareas repetitivas. En un segundo momento, lo que se te está ofreciendo es no solamente dinamizar ciertos sectores, sino además que transfieras tu investigación y desarrollo a China, dándote todas estas ventajas si es que lo haces. En tercer lugar, hablando ya específicamente de Shenzhen, lo que se va a hacer durante la siguiente década, los 2000, es dar un paso hacia la dirección de la tecnología. Como es la rama más dinámica, como es la rama que mejores resultados están dando y que mejores proyecciones tiene hacia el futuro, bueno, pues entonces que sea esta rama específicamente la que se quiere alentar que se desarrolle en ese punto en concreto. Finalmente, en la década de los 2010, se va a dar el último paso para consolidar todo esto, que es convertir a la ciudad completa, que ahora es una urbe muy grande, en una zona económica especial y no solamente la franja industrial que era en un principio. Con esto se va a lograr incorporar todavía mucha más mano de obra, se va a lograr atraer más migración que por más que se intente que sea una migración controlada del campo a la ciudad, lo cierto es que pues para los migrantes era un atractivo muy grande poder participar de esta bonanza económica. Y al hacerlo, pues también estás abriendo la ciudad
a nuevos rubros que no solamente sean la producción industrial en sí, sino ya labores de lo que se podría denominar corporativas. Pero no solamente se abre la ciudad completa, sino que se empieza con esta política de atraer talento extranjero. Y para lograr traer a estos extranjeros, pues se le ofrecía una serie de ventajas muy grandes, como por ejemplo, exentarlos durante un número concreto de años del pago del impuesto sobre la renta personal. Además de que todas estas extras al salario que muchas empresas ofrecían, como por ejemplo piso, como por ejemplo educación para los hijos en determinados colegios, bueno, pues todo esto no afectaba la base gravable de la persona, siendo así que tenía una serie de ventajas muy grandes poderse trasladar a China, participar en el desarrollo económico y, como vemos, quedarse durante un determinado tiempo. Aún así, ya hemos visto cómo se dan los pasos completos, desde llevar la producción industrial más sencilla, que requiere mucho menos sofisticación, después cómo se lleva también el I+D, cómo se especializa la ciudad en ciertos rubros que interesan al gobierno chino, y finalmente cómo se redondea todo trayendo también talento de fuera que va a complementar, por supuesto, con el talento de dentro, porque dentro de ese talento pues están los propios profesores, educadores que formen a los estudiantes chinos. Solo para concluir, podemos decir que esto es una planificación estatal. Sí podemos decir que esto es una planificación estatal, pero no al modo que uno pensaría. No es inyectando enormes cantidades de dinero, porque simplemente el gobierno chino en un principio no tenía enormes cantidades de dinero. Es más, no tenía ni pequeñas cantidades de dinero como para ofrecer, dirían algunos, sobornar a las empresas extranjeras para que se pusieran en su territorio. Pero tampoco se hace como se piensa en muchos lugares, como se piensa en México y Latinoamérica, que es la planeación estatal, que es dictar que se haga algo porque no había ni quien lo hiciera, o ofrecerle a tu cuñado enormes estipendios públicos para que ponga algún tipo de empresa, normalmente altamente ineficiente, altamente incapaz, que ya estás compitiendo con industrias consolidadas. No fue por estos medios burdos, crasos, como se llega a la bonanza china, sino con pragmatismo, disciplina y, por supuesto, con un aparato estatal que no necesita estarse validando continuamente con elecciones ni dando cambios de rumbo, volantazos de último momento.